obediencia. Era eso también, era probar a las personas, no solo cuando pecaban, ofrecían algo, ofrendaban algo, sino que también era como que Dios a algunos elegidos como que le pedía algo. Después cuando Elías también probó que el Dios verdadero era Dios, los otros pusieron su animal y gritaban y oraban y todos sus dioses y no pasó nada. Salomón que mandó a sacrificar un montón de animales. Claro, también está cuando dice la palabra Samuel, donde Samuel dijo que mejor que sacrificios, holocaustos y demás era prestar atención, ¿no? Ofrecer carneros, holocaustos era mejor prestar atención. Una obediencia, claro. Escuchar. Ahora lo vamos a ver. Fío. Eso viene a Después en esto está también la de Cornelio, cuando él daba limosnas y obedecía a Dios. Y bueno, ahí Dios también lo vio con buenos ojos porque sin ser un hombre que quizás era un elegido de Dios, él lo hacía, porque sabía quién era Dios también. Yo creo que lo hacía por obediencia. Yo sabía que quién es el Dios verdadero, porque hay gente que te llama la atención, ¿no? Porque a mí esa historia de Cornelio, porque yo digo, él siendo una persona que quizás no conocía, que dando limosna y orando, ¿Cómo le sería? agradaba a Dios. ¿El dar ofrendas y dar holocausto es lo mismo o es distinto? Uno lo hace las dos cosas, ofrenda de holocausto. O sea, una palabra no quita la otra. ¿Me entendés? Las dos cosas, o sea, la ofrenda es el título en general, porque vos haces un sacrificio, ¿para qué? Como ofrenda a Dios. Vos haces un holocausto como ofrenda a Dios. Haces una libación como ofrenda a Dios. O sea, el título es ofrenda, lo que está dentro es, en este caso, elegiste holocausto. ¿Y cómo viene el origen, no, la primera ofrenda? Ahora lo vamos a ver. A ver quién les enseñó, quién le dijo, ¿no? ¿Cómo Adán le enseñó, le dijo? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tienen sobre ofrendas sacrificios? La Pascua. Entregaban un cordero al cordero, ¿no? Claro, eso como fue... representación a Jesús también, al que iba a ir. Bien, eso lo hacían como sacrificio a Dios, un acto de obediencia. Más que una ofrenda porque me pasó algo, ya las generaciones futuras la hicieron como, no, tal día de Navidad y hay que ir como un asado. O sea, ya era una costumbre después. También marcaban los dinteles de las puertas. Sí, eso fue en Egipto solamente, pero eso es más que nada, la Pascua es más que nada en el pueblo de Israel, un acto al principio, una celebración como obediencia a Dios, porque Dios te mandó a hacer eso y estás viendo los milagros como están destruyendo la ciudad y todo, y vos decís, bueno, si Dios lo manda, que me tape los dos ojos y salte, me tapo los ojos y salto, porque ya viste lo que pasa si no hace caso. ¿Sí? Bueno, ya está, empecemos. Bien. Lo que dijeron estuvo una cosa bien o una cosa más o menos. Y lo van a ver ustedes mismos acá. Primero principal, cuando hablamos de ofrendas, es importante pararnos en la línea de tiempo. ¿Sí? La hermana Karina habló acerca de libaciones y holocaustos y todo eso. ¿Sí? Vos hablaste del principio, quién fue el primero, quién enseñó. Entonces, el principio de toda la historia, lo más atrás que vemos, es Adán y Eva. Pero a través de la profecía de Ezequiel, tenemos un vistazo a más atrás de eso, y es en el cielo con Luzbel, el querubín protector, que es el diablo y Satanás, que cayó y toda la historia. O sea que nosotros tenemos el principio de la humanidad con Adán y Eva, pero la Biblia nos muestra un paneo de más atrás, de otras épocas.
con el diablo y eso. ¿Sí? Donde también había alabanzas. ¿Sí? Y capaz que hagamos un sacrificio de alguna u otra manera. Cada vez que nosotros alabamos a Dios, estamos haciendo algo. Es una acción. Y es una acción de sacrificio, de alabanza, de gratitud, es una ofrenda. ¿Sí? Pero vamos a tocar desde Adán y Eva. Adán y Eva, Adán, el trabajo de él era que cuidase y labrase la tierra, el de huerto del Edén. Después él peca por la mujer, sale, le hace caso, la serpiente, qué sé yo. Salen y la primera escena que tenemos en Génesis es cuando ya se presenta Caín y Abel a hacer el primer sacrificio en la Biblia. No muestran a Adán haciendo un sacrificio, sino que muestran a Caín y Abel. Pero se centra la Biblia más en mostrarnos a Caín y Abel, no porque Adán nunca lo hizo, porque ellos de un lado lo aprendieron, sino por el hecho del bueno y el malo. ¿Sí? Nos cuentan una historia, pero omiten qué hizo Adán para centrarse en el bueno y el malo. Caín y Abel. Caín y Abel. Caín ofrece un fruto de la tierra. La tierra. Y Abel ofrece un animal, cordero. Pero anterior a esto, ustedes saben que cuando Adán y Eva pecan y desobedecen a Dios, ellos se ven que están desnudos y se visten ¿con qué se visten? Con hoja de higuera. Y Dios hace el primer sacrificio animal, porque ¿dónde saca el cuero para hacer? Ahí vemos el primer sacrificio que hace Dios. Le cuento como un detalle. Entonces Abel, ¿qué hace? Un cordero. El cordero representa a Jesús, la figura de Jesús, sacrificio en la cruz de Jesús. Animal. El cordero representa nosotros mismos, el animal que tenemos dentro, el sacrificarlo. ¿Sí? O sea, bueno, vamos así y después profundizo. Después de esto lo tenemos a Noé. Después del arca, Noé, cuando baja a la tierra firme, lo primero que hace es Dios le habla y él presenta un sacrificio. Y como él tiene todos los animales, planta no sacrificó. O sea que sacrificó animal otra vez. Después de Noé hay muchas manos en la tierra, que bien que van, y aparece en la historia al fin Abraham. Y Abraham hace varios sacrificios. Cada vez que le habla a Dios, como que él hace ofrenda, hace sacrificio. El otro día hablamos de que cuando él veía a los 3 varones, que era Dios y 2 ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, ¿qué hace Abraham cuando lo ve? Se postra y manda a cocinar una ofrenda. ¿Sí? No mata a un cabrito y esperen que vamos a... Comen y comparten. ¿Qué nos muestra Abraham en ese acto? Servicio. Bueno, el servicio genera, es un conglomerado grande de muchas acciones. Cuando nosotros venimos a la iglesia y limpiamos, hacemos un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que es Dios, prácticamente. Abraham, Dios no le dio nada a Abraham, sino solamente su sola presencia hizo que Abraham se postre y adore. ¿Sí? Después Dios se sentó, después de comer, Dios se sentó y habló, dijo, bueno, mira, te voy a dar un hijo, bla, 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 y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero eso fue después. Pero la sola imagen de Dios hizo de que Abraham se postre y presente un servicio. Así que la historia de Abraham nos muestra servicio, nos muestra obediencia y nos muestra SOS. El sacrificio de Isaac. ¿Sí? ¿Qué están comiendo todos ustedes? ¿Esto? Ah. Nos muestra el sacrificio de Isaac. El sacrificio que Dios le pide que lo haga con Isaac es un refigurativo al sacrificio que Jesús hace entregando a su hijo, que Dios hace entregando a su hijo Jesús. ¿Sí? Abraham fue un simple actor para que Dios muestre una figura en el futuro. ¿Sí? Pero bueno, el hombre lo tuvo que vivir y sufrir y pasar un montón de experiencias y toda la historia. Abraham cuando va, Isaac le dice, tenemos la madera, tenemos todo y falta el animal. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos anteriormente ya hacían sacrificio de animales.
¿Sí? Así que Abraham también hacía sacrificio animal. Después de la historia de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, y en Jacob es cuando vemos que él vende la primogenitura, Dios, bueno, Jacob lo bendice, Isaac lo bendice, Jacob recibe la primogenitura y huye porque lo persigue Esaú. Después se encuentra con sueño, agarra una piedra, apoya la cabeza, la piedra de Dios, de Jesús, la roca de Cristo. ¿Y él qué hace cuando ve la visión de la escalera al cielo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la referencia de la escalera al cielo lo vimos en Juan 1:51? Que Jesús le dice que la escalera al cielo que une la tierra y el cielo y los ángeles que descienden representa a Jesús mismo. Eso lo pueden chequear después. A lo que voy es que Jacob lo que hace es una ofrenda de libación. ¿Por qué? Porque echa aceite sobre la piedra. La misma piedra que usó para poner su cabeza. Está ungiendo esa piedra y es porque no tenía otra cosa. Capaz que solamente tenía aceite en ese momento. Entonces, ¿qué hace? Ofrenda de libación. Ese es Jacob. En Jacob vemos esa ofrenda de libación. Después de Jacob en la historia aparecen, José vendido a Egipto, después Faraón tiene un sueño, después pasan todas esas cosas. José queda como el segundo señor de Egipto y cuando ya está todo en su punto máximo, manda a traer al papá para que viva con ellos en Egipto, porque tiene que cumplirse lo que Dios dijo, de que iban a estar 400 años en Egipto, ¿se acuerdan? Bien, después de todo eso, se ve de vuelta que José y Jacob hacen un sacrificio a Dios, porque se van al desierto a hacer un sacrificio a Dios y después vuelven todo de vuelta Eso lo vamos a ver a profundidad en historia. Jacob también hace sacrificio de libación y participa en el sacrificio junto a su papá José, digo. Una vez Jacob, José participa también en el sacrificio con su papá animal. El pueblo entra a Egipto y en Egipto recién pasa todo lo que pasa, son cautivados, aparece Moisés, son liberados a través del Mar Rojo, van a la tierra prometida y ahí es donde empieza una nueva era. En esta nueva era ya comienza el mandato de Dios y el Señor pone ofrenda de holocausto, ofrenda de libaciones, ofrenda de cereales, ofrenda de esto, ofrenda del otro. Dios establece cada cosa, ¿sí? Que eso lo pueden chequear se lo mandé porque fue la primera. Acá está parte 1 de ofrendas. Tenemos la ofrenda del holocausto. Esto se encuentra en el libro de Levítico. A partir de Levítico 1. En el PDF le doy lo que es la ofrenda y el propósito. La ofrenda del holocausto representaba la entrega total de la persona que ofrecía el sacrificio a Dios, reconociendo su soberanía y provisión. En el holocausto se quema todo, o sea, Dios quiere todo de uno de nosotros, no quiere solamente la pata y el muslo. ¿Se entiende? Es todo. ¿Sí? La ofrenda de cereal. El propósito de la ofrenda de cereal. La ofrenda de cereal era una ofrenda de granos finamente molidos, pan sin levadura, granos tostados y etc. El significado representaba el reconocimiento de Dios como un proveedor de todas las necesidades básicas de la vida. La ofrenda de paz era un sacrificio que simbolizaba la paz y la comunión con Dios. Representaba la gratitud y la alabanza a Dios por su bondad y provisión. Es lo que hacemos cuando venimos y adoramos a Dios, cuando venimos y cantamos. El hecho de venir. Ofrenda por el pecado era un sacrificio para expiación de los pecados inadvertidos o involuntarios.
representa el reconocimiento del pecado y la necesidad de purificación y reconciliación con Dios. Esto se asemeja a lo que Dios viene a buscar, que es una iglesia sin mancha, sin arruga. Ofrenda de reparación. Era un sacrificio que se ofrecía cuando se había cometido un pecado sobre lo sagrado o si se había engañado a alguien. Representa la restitución y la reconciliación con Dios y con los demás. Ofrenda de las primicias. Después está la ofrenda de la acción de gracias. Representaba la gratitud y la alabanza a Dios por sus bendiciones y provisiones. La libación es una ofrenda de líquidos, generalmente vino o aceite. Aceite es el que usó Jacob con la roca. Como sacrificio. ¿Qué más? Bueno, vimos todo eso. Y explicaba un poco sobre la ofrenda de acción de gracias. Bueno, todo esto, los reglamentos y un montón de cosas, y también sobre qué animal y todo eso lo vamos a ver en los siguientes libros, que son, en número vemos un montón de cosas, pero en Levítico se detalla lo que leímos recién. Hasta ahí llegamos con la primera parte, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, es importante porque las preguntas que voy a hacer martes que viene va a ser con respecto al tema 1, que fue esto. Fíjense que lo que ustedes dijeron fue solamente algunos puntitos de estos, ¿sí? Tienen que saber y pararse cronológicamente en la historia. ¿Quién fue el primero que presentó sacrificio a Dios? Dios. Dios. Pero vemos que en el cielo, antes que se crea la humanidad, también se presenta sacrificio y alabanzas a Dios, ¿sí? Todo lo que se hace en la tierra, Dios lo mandó como con planos. Vemos en la creación de la Gran Noé, ¿quién le da los detalles de cómo hacerlo? Dios. El templo que hace Salomón, ¿quién le da los detalles de cómo hacerlo? Dios. El tabernáculo de reunión y todo el tema en el pueblo de Israel que estaban caminando en el desierto, ¿quién le da los planos a Moisés? Dios. ¿Quién le pone el talento a la gente? Porque eran ellos, imaginémonos que eran esclavos. Ellos sabían hacer ladrillo y cosas de esclavos. Levítico 1 dice. Sí, de ahí en adelante encontrás lo que son las ofrendas que el Señor ordena. Los esclavos eran esclavos. Lo único que hacían eran ser latigados, tener hijos, trabajar duro y tener hijos, coser ladrillos y tener hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que en el desierto aprendieron a fabricar? Porque el arca que está hecha de oro con cosas así, la hicieron ellos y eran esclavos. Las piedras, los adornos, las ropas. La cortina del lugar santísimo se dice que tenía 10 centímetros de espesor. Es la que se parte en dos cuando Jesús es crucificado y muere. El que le pone esos talentos a cada uno es Dios. ¿A qué le puso talento de tal cosa? Fíjate que a qué le puse talento de tal cosa. Y así Dios se lo dice a Moisés. Entonces, desde acá en adelante comienza una nueva historia y esto sigue y se va. El pueblo después erra, peca y tiene consecuencias, porque había leyes sobre los sacrificios y las ofrendas, había leyes sobre los terrenos, había leyes para las tribus, había leyes para todo, ¿sí? Así que como nación, por ejemplo, la nación argentina tiene el acta de la Constitución, que tenemos un montón de reglas y reglamentos, y están todos los jueces y lo que sea, los diputados, ¿no? La Cámara de Legisladores y todo el tema. Ahí solamente era Dios. Y Dios se le habló a Moisés, le pasó toda la información y lo mandó con todo. O sea, no es solamente que hay 10 mandamientos. Ellos tienen una vida entera de cosas, ¿sí? Y ellos la tenían que obedecer porque Dios habitaba en el pueblo. Entonces, si Dios habitaba en el pueblo,
no me quiero ir de tema, pero bueno, es importante que lo sepan. Imagínate que esta era una llanura en el desierto, ellos tuvieron 40 años en el desierto. Y la tribu de Leví era la encargada de armar todo lo que es el tabernáculo de reunión. Tenían ciertas columnas, tenían adentro el lugar del templo, digamos, la tienda, y después había otra cosa por acá y así, ¿no? Y nadie podía tocar esto porque solamente era para los levitas. Si alguien tocaba, le pasaba lo que le pasaba a Usa. Enfrente se ponía una tribu, acá se ponía otra tribu, acá se ponían otras tribus, acá se ponían otras tribus, atrás se ponían otras tribus. Bueno, está todo perfectamente ordenado y organizado por Dios. ¿Sí? Cada tribu en su lugar, cada uno tenía su estandarte y lo que sea. Entonces, todos tenían... Bueno, esto lo vamos a ver a profundidad, no quiero meterme acá porque... El primer sacrificio que Dios hizo, ¿cuál era? Le hace la ropa a Adán y Eva. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Esto pertenece a la primera parte. Esto sigue las ordenanzas, pero de repente en un punto de la historia aparece Jesús. Su vida, crucifixión, donde baja, después sube, hasta 40 días dando vuelta, y después hace la gran comisión y se fue. Pasan un par de días más y aparece el Pentecostés. Y acá inicia la iglesia como la conocemos. Como la conocemos y como la vamos conociendo, porque el Señor es una fuente inagotable que te va dando más. ¿Sí? Ahora, desde acá hasta el tiempo de Jesús y todo eso pasaron cerca de, pongámosle un número, 1500 años. Aproximadamente. Capaz que más, capaz que menos, pero más o menos. ¿Sí? Del Pentecostés a nosotros tenemos 2025 años. Ahora, presten atención a esto. Desde que aparece Moisés y Dios le da toda la institución y todos los mandamientos y toda la historia, hasta que el pueblo empezó a pecar, pasaron un par de meses nomás. Y ya se olvidaron y ya hicieron macana. Aparece Moisés en la historia. Bueno, está Moisés, digamos. Moisés finado. Queda Josué. Josué finado. Y el pueblo empieza una decadencia terrible. Son atormentados. ¿Se acuerdan lo que hablamos del círculo vicioso de jueces? Pecaban. Eran sometidos. Después oraban. Y después Dios mandaba ayuda. ¿Sí? El pueblo pecaba, aparecían en esclavitud por a una nación o un pueblo grande, ellos oraban y Dios les ayudaba. Y esto fue pasando hasta que aparecen los reyes y bueno, y así, y en cada rey para pasar lo mismo, hasta que la nación queda dividida y bueno, y pasan un montón de cosas que vamos a ver más adelante. A lo que voy es que en estos 1500 años, todo esto se fue perdiendo, cortando, extraviando, me decían de cualquier cosa, y en el tiempo de Jesús, como que volvieron de vuelta y Jesús aparece en un tiempo donde 400 años antes, el pueblo, lo que quedó de la nación de Israel fueron solamente 2 tribus. Esas 2 tribus eran Judá y ¿cuál más? Leví. No. Bueno, Leví se puede ser porque está dispersada en los 12. Hay una más. Una pista. Pablo venía de ahí también. Benjamín. Sí, Benjamín. Judá y Benjamín eran las únicas 2 tribus que quedaron de las 12 tribus. De las 11, porque Leví fue dispersada en todo el territorio de Israel. ¿Sí?
Bueno, 400 años antes de que Jesús aparezca en la historia, pueblo que se estaba como reconstruyendo, y después, bueno, en el tiempo de Jesús vemos que hay templo, hay sinagoga, de repente aparecen etnias como los fariseos, como los saduceos, los celotes, aparecen un montón de cosas, ¿sí? Y ellos tratan de hacer lo que pasaba acá. Ahora, imaginemos esto. Desde que nace la iglesia hasta nosotros pasaron 2025 años. O sea, la iglesia, que se le llama la iglesia primitiva, pero a mí me gusta mucho decir eso. Pero la primera iglesia, que nace con los apóstoles y el Pentecostés hasta el tiempo nuestro, y acá ellos, que vieron un montón de cosas también, pasó todo este quilombo, con 1500 años, con 2025 años, pasaron peores de cosas, pero peores de cosas, pero peores de cosas, y lo pueden ver ustedes mismos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con las ofrendas? Tiene que ver que si acá Dios determina cómo se debe ofrendar, cómo se debe hacer sacrificio y qué tenemos que hacer, ¿de quién enseñó a ellos entonces? ¿Dónde salieron ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? Porque Jacob hacía ofrenda de libaciones, ¿se acuerdan? Todo lo demás hacían ofrenda de animal. Está bien. Adán vivió con Dios y le contó a Caín y Abel, sí, pero cuando vino el diluvio murieron todos y quedó Noé con su familia. ¿Quién le contó después a los siguientes, a Abraham y a sus generaciones, cómo hacer sacrificio? Y la respuesta es que esto es muy profundo lo que le voy a decir, pero ¿se acuerdan que Abraham ofreció diezmos a alguien? Jacob después dice, mis diezmos apartaré para ti. ¿Se acuerdan cuando unge la pueden chequear si quieren? Creo que está en el capítulo, no me acuerdo, 17 o 22 o 19. Veintiocho, 22 es la segunda mención en la Biblia acerca del diezmo, porque el primero es en Abraham con Melquisedec en el capítulo 15. En 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. La piedra representa a Jesús, y que justamente es Dios directamente. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La pregunta es, ¿a quién se lo ofrende, a quién le da los diezmos Jacob? Son preguntas que se lo dejo al pastor, pero se la dejo para que piensen un poco. Que aun cuando leemos la Biblia hay cosas que son más profundas y hay cosas que son más profundas y más profundas. Bien, volvamos al punto de la historia. Todos ellos tenían algo en común. Primero era, todos ofrecían ofrenda. La palabra, como dije, la palabra es ofrenda. Uno lo hicieron con sacrificio animal, otro lo hicieron con libaciones, otro con, como Dios mandó, el estilo de vida, su vida misma. ¿Qué más? Obediencia, fe. ¿Qué otro atributo sacamos de de la historia? Animal, porque ellos hacían holocausto. ¿Se acuerdan? Partían bichos, sacrificaban animales. El animal representa... ¿Qué representa el animal? Claro. El ser humano es un animal.
¿Y qué tenemos que hacer morir nosotros? El animal. ¿Sí? Presentamos sobre el altar. ¿Cómo hacían el sacrificio de ellos? El animal lo presentaban sobre el altar, muerto. Nosotros presentamos sobre el altar cada día nuestro animal muerto, que es nuestra carne. ¿Se entiende? Entonces, lo otro era libación. Lo que vimos, hicieron ofrendas de, no me acuerdo qué era, Vida. nuestra vida misma. Nuestra vida misma. La profeta Samuel que lo entregaron. La profeta Samuel ¿Qué tiene esa mano? lo había entregado como ofrenda a la madre para que sirva al Señor. Sí, pero la mamá lo entregó al hijo, no nos entregó ella. La vida misma sería que vos te entregues a vos, me entregó a su hijo, que se encarga ya y que sea el santo, ¿me entendés? Sí, eso es la historia, eso. Pero la vida es lo que Dios le hizo purificar a la nación de Israel. Dios es santo y es santo, son 3 veces santo. Y que Dios le dice a Moisés, fíjate de mi ángel porque él no te va a perdonar, porque mi nombre está sobre él. ¿Sí? Entonces, hoy no está el nombre de Dios, sino que Dios mismo está dentro nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que entregar nosotros como sacrificio? El animal que tenemos dentro y nuestra vida misma. Y acá todas las especies de ofrenda eran todas figura de lo que nosotros tenemos que entregar. La ofrenda del holocausto, que era entregarlo todo, porque todo se quemaba. ¿Sí? La ofrenda de la acción de gracia, que era alabar a Dios y reconocer que Él es el todo, de hacerlo de buena gana, no porque me dio algo, sino porque es Dios y ya. Obediencia. Esto lo vemos muy claro en Abraham. ¿Sí? La obediencia es lo que hizo él a cumplir eso que hizo. Dios lo detiene, pero bueno, hacer cada una de esas acciones, presentar un animal, presentar lo que sea que presenten en sacrificio y ofrenda, lo hacen y lo hizo toda esa gente por obediencia. ¿Sí? ¿Y la F qué era? Fe. Fe. ¿Por qué hacemos todo eso? Por fe. Porque creemos que hay Dios, si no, no lo haríamos. ¿Sí? Esa M es la M de material. Porque está bien, está todo muy lindo. Animales ya no presentamos más porque sabemos que el animal somos nosotros y no presentamos nosotros. Libaciones, cereales y todas las cosas. Eso ya está. Es un tiempo que perteneció al tiempo de la ley que se acabó con Jesús. La vida, bueno, la luchamos todos los días, tenemos tentaciones todos los días, peleamos todos los días, tratamos de sacrificar al animal que tenemos dentro todos los días, es un trabajo de todos los días. ¿Emo dice? Obediencia. Obediencia. Es lo que le hace a ustedes estar acá hoy. Vienen ¿por qué vienen? Porque quieren aprender, porque quieren conocer más a Dios. ¿Sí? El fin de todo esto es conocer más a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere más de nosotros? ¿Cómo acercarnos conociéndole? Y eso cierra todo en la fe, pero hay un punto importante. El material. ¿Sí? Lo material es el dinero, es ofrenda de lo que sea. Hoy no hacemos nada de eso porque ya pasó el tiempo, pero sí hay algo que tenemos que hacer. Cuando pasamos a ofrendar, sacamos plata. No sacamos una paloma y la ponemos ahí. Es plata. Esa plata nos cuesta ganarla porque nos sacrificamos, porque vamos a trabajar, porque sea lo que sea que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué ofrendamos? Porque es como una devolución a Dios, por una gratitud, por lo que Él nos da. Claro. ¿Algo más? Ofrenda de gratitud.
Claro, bueno, es una ofrenda que le agradecemos a Dios porque nos dio algo. En verdad, que estemos vivos es gracias a Dios. Que tengamos fuerza para ir a trabajar es gracias a Dios. Que no nos pase nada malo es gracias a Dios. Y si nos pasa, sigue siendo a Dios hay que darle de estemos bien o estemos mal. Como decía Job, solamente cuando me venga cosa buena voy a adorar a Dios. No, cuando vienen cosas buenas y cosas malas y todo de Dios. ¿Dónde encontramos ofrendas materiales? Bueno, ellos hicieron muchas cosas materiales que son figuras de lo nuestro, pero eso no quita el valor y no descalifica también a lo material. ¿Se entiende? Hoy no podemos decir, bueno, yo ya no ofrendo más porque yo soy una ofrenda para Dios. ¿Está bien? Tengan en cuenta que es un tema bastante profundo. Parece muy lucrativo porque hoy en día el diablo se encargó de que sea así, de que la iglesia sea un negocio. A mí cuando tengo que hablar esto en Alejandro Gómez también me cuesta porque sé lo que piensan. ¿Se entiende? Porque es lo que pensaría también yo. Porque es lo que piensa la gente. Vos pones algo en las redes, en Instagram, y decís, es porque el pastor sacó el diezmo, o la ofrenda, o la plata, o te chorquean, y todos empiezan a hablar del punto de vista de la ignorancia. Fíjate la dimensión de esto. Ellos tienen que presentar un animal, nosotros presentamos a un vuelto que nos sobra, o lo que disponemos en nuestro corazón en el alforino, ¿no? En la tribu. Si comparamos los valores, cuánto vale una vaca o lo que sacrificaban ellos, hay una dimensión, a lo que ponemos nosotros es una dimensión grande, ¿no? Está bien, ellos lo tienen que hacer en ciertas fechas, porque esto, la vida de ellos era solamente figura del Cordero, que es Jesús. Todo esto representa lo que nosotros somos, el animal, ¿sí? Pero tenemos que rescatar de todo esto el mensaje que es, bueno, todo lo que dije, pero sobre lo material es algo bastante importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Para que cuando se presentan a Dios, o sea, ¿qué beneficios tenemos o qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Hacerse millonario Dios? No, porque todo va a quedar acá, ¿sí? Así como Dios determinó un orden para el pueblo de Israel, así también se determina un orden para la iglesia. ¿Se entiende? Eran 12 tribus, a 11 se le dan tierras, a la que sobra, que es la de Leví, no se le da tierra, sino que la heredad de ellos era Dios. ¿Qué significaba eso? Que las 11 tribus tienen que trabajar y dar sus diezmos a Dios, pero ese diezmo iba para Leví. Y Leví mismo también tiene que separar sus diezmos y entregárselo al que sigue. Entonces, lo que es la ofrenda de lo material va también con el diezmo, porque en sí nosotros, los que trabajamos, ¿no? Digamos, tenemos un sueldo todos los meses, o lo que hagamos, el 10% tiene que ser para Dios. Y claro, ese sería el diezmo. Ese es el diezmo. Por eso yo dije, una cosa es el diezmo y otra cosa las ofrendas. O sea, las ofrendas es esto, lo que estamos viendo. Fíjate que acá yo toco diezmo porque es crucial pasar por ahí. Pero vamos a profundizar después en los diezmos. Ese es otro punto de doctrina, ¿te acuerdas? En diezmo vamos a leer y parte por parte qué dice y lo que sea, Ahora lo explico para que tengan en cuenta el que hay un orden, hay un engranaje que va todo unido, hay un orden establecido por el Señor, tanto en el pueblo de Israel como hoy en la iglesia. ¿Sí? Que las demás iglesias allá afuera te obliguen a hacer ofrenda para juntar para esto, ofrenda, o sea, yo fui a iglesia donde te pedían ofrenda para el alquiler, ofrenda para la luz, ofrenda para esto, ofrenda un montón, en el mismo culto. ¿Sí? O hacían una campaña al aire libre y te pedían ofrenda.
todo servicio a Dios se requiere de ofrenda, porque uno reconoce gracias a Dios porque podemos escuchar la palabra de Dios, es algo tremendo. Nosotros no le damos la importancia, o quizás sí, eso lo sabe cada uno de ustedes, pero a veces no le damos la importancia porque es algo normal. El miércoles hay reunión y venimos a la iglesia, cantamos, el sábado hay reunión y venimos, total, si no hay el sábado y el domingo, total. Pero ustedes tienen que entender de que lo que estamos hablando, el misterio escondido entre siglos y edades fue dado, bueno, lo que te cae el pastor exactamente el domingo. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos juntamos y hablamos de Dios o hacemos algo para el Señor, de gratitud nuestro tiene que salir esa alabanza, esa ofrenda hacia el Señor. Lo podemos manifestar como una alabanza, obedeciendo, o sea, la manera correcta, o sea, es un engranaje grande, pero hay que ir echando. Supongamos que este somos nosotros, y dentro nuestro se tiene que cumplir todo esto. Eso, no, una ofrenda viviente deberíamos ser. ¿Sí? Todo. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Nosotros qué somos? La casa de Dios. ¿Nosotros qué somos? El templo de Dios. ¿Sí? Somos el templo de Dios. Jesús dijo, Juan el Bautista es el más grande de entre nacidos de mujer. Pero Juan el Bautista pertenecía a esta era. Pero el más pequeño, ¿cómo era eso? ¿Alguien se acuerda de eso? Vamos a checarlo, así no hablamos para abajo. Esto se encuentra en los Evangelios. Creo que fue cuando muere Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que él, dice. Sí, ¿dónde se encuentra? Estoy googleando. Lucas 7:28. Lucas 7:28. Nombre de Jesús dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús dijo a sus discípulos, no se sorprendan, como dijo, después dijo, que el reino de Dios ya ha llegado a este lugar. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús mismo. O sea, de la ley para allá, o sea, de Jesús, del Pentecostés, para allá, el más grande era Juan. ¿Por qué era el más grande? Si Moisés abrió el mar y toda la historia. David mató a Goliat y toda la historia. ¿Saben por qué? Una noción, una idea de por qué él lo engrandece tanto a... Sí, porque Juan venía a anunciar que llegaba él. Exacto. Imagínate que todo esto, todo, las ofrendas, todo se trataba de Jesús, de la vida, del misterio escondido de Dios, de reconciliar al mundo, Jesús, ¿sí? ¿Y quién es el encargado de preparar el camino? Juan, el que lo vio cara a cara, el último. No es el último profeta porque digamos que Jesús también sería un profeta, así que... Bueno, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Quiénes son los más pequeños? Los que se bautizan recién. Nacen de vuelta a una nueva realidad, a una nueva... Como la bebé. La bebé estaba en la panza de Mari, en su mundo, y ahora salió a otro mundo totalmente diferente, donde se toma un avión y aparece kilómetros de distancia. Es un mundo enorme. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate de todo el quilombo que tienen que hacer ellos, porque eran el pueblo de Dios. Imagínate nosotros que somos la casa de Dios.
¿Sí? Entonces, todo lo que ellos hicieron lo tenemos que vivir nosotros. ¿Se entiende? Porque es importante. ¿Y qué nos cuenta la historia? Que ellos tuvieron que hacer ofrendas de animales, tuvieron que hacer vivir cosas, obediencia, fe. Y también hay importante que es lo material. ¿Qué se lo hace? Es un mandamiento del Señor. ¿Sí? Ahora, con lo material nosotros demostramos varias cosas. Primero demostramos que uno de los mayores problemas de la gente es que cobran, tienen deuda que se metieron ellos mismos o tienen cosas que pagar que se metieron ellos mismos porque yo me compré una bici y tienen que pagar todos los meses y ¿quién me mandó a comprarme una bici? Yo. Y Ale. ¿Sí? Compré lo que sea y tengo que pagar por mes y ¿quién me mandó? Yo. ¿Sí? Vi una pizza, la compré y ahora me falta para la semana y ¿quién me mandó? Yo. Entonces cuando cobro, veo la plata que me queda porque tengo que pagar un montón de cosas y digo, no me va a alcanzar, ya fue. Es un problema. Entonces, las ofrendas y traer hoy el material, ¿sí? Nos ayuda en la confianza en Dios. ¿Se acuerdan de lo que leíamos sobre las libaciones? ¿Qué significaba cada cosa? ¿Qué eran? Esto es gratitud a Dios, porque Dios es tal cosa. Esto es porque Dios es tu provisión. Esto es porque Dios es... ¿Qué te está diciendo? Confianza en Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos? Porque reconocemos que es Dios quien nos lo proveyó, que es Dios quien nos da la fuerza, que es Dios quien nos levanta, que es Dios quien nos provee y nos guarda, que es Dios, que es Dios. Reconocimiento. Que fíjense que también es parecido a lo que significaban las ofrendas que el Señor daba. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Las ofrendas que hacemos cada uno de nosotros, cada reunión, ¿es una cantidad X? ¿O qué es lo que hay que separar? Uno separa, ¿no? Lo que le nace en el corazón al momento, o hay un cierto orden o cómo es el orden para ofrendar en el momento de ofrendar. Sí, lo vamos a ver más a profundo acá. Se va rápido ahora. Pero mayor, no hay número. Porque de repente vos tenés 1.000 pesos para toda tu semana. ¿No te acompañan a fajó con 1.000 pesos? De lo bueno, ¿no? ¿Y qué hace? Es lo que te queda para toda la semana. Y uno prefiere dar. O podés dar la mitad y te queda la mitad de lo que te queda para toda la semana. O puedes dar el 10% o el 20% o lo que sea, pero eso ya depende de cada uno. ¿Viste? Pablo habla del don de dar y recibir. Bienaventurado es el que da y el que recibe. ¿Sí? Entonces, con la acción, con esta acción nosotros tenemos beneficios. Eso es muy importante. La gente no confía en Dios porque dice, no me va a alcanzar, ya fue. Se pierde el beneficio. Porque hay un beneficio para tu confianza. Tu confianza que se encierra en la fe. Abraham tenía un montón de años, tenía casi 99 años, ¿no? Pero y su mujer ya estaba más en el polvo que en otra cosa. O sea, Isaac era el único que le quedaba y él la luchó. Yo creo que habrá sido re difícil. ¿Sí? Como nos cuesta a nosotros ciertas cosas, pero eso habrá sido re difícil para él. Nos ponemos en los pies de él y decimos, ¡fa! Era su hijo. Él era millonario. Pero la plata no compra un hijo. Bueno, sí compra, pero no a lo que vamos. Y puedo seguir, pero es importante que al menos entiendan eso. Confianza, reconocimiento, bendición de Dios. Ahora, un problema común es, bueno, hay varios problemas, pero uno de los problemas es, yo no confío en Dios porque
Y fíjense que es pavo también en nuestra parte. Supongamos un ejemplo de vuelta, ¿no? Vos tenés tu sueldo, tienes un montón de cosas que pagar, y si no me va a alcanzar. ¿Y qué está diciendo? Dios no me va a bendecir. Entonces Dios esto no me lo dio. Porque si Dios me da, yo reconozco que Él me dio y doy, pero se entiende que es una encrucijada que termina en falta de fe. Porque si vos crees que fue Dios quien te lo dio, no te lo va a dar de vuelta. Si Dios le sacaba al hijo a Abraham, ¿no lo puede hacer resucitar de vuelta? Sí, podía. Resucitar un montón de gente más adelante. Lo podía hacer tranquilamente, es Dios. Aparte, así como le llenaba todos los días la vasija a la viuda de Sarepta. Esa historia a mí porque es como que a veces cuando uno flaquea, se acuerda de eso y dice, no, si lo hizo ahí, ¿cómo no lo va a Acá hacer? está. La ¿Cómo historia no esa. lo va a hacer? Elías. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros también? Sí, es como que a veces te asusta cuando ves los descuentos en el Sí. sueldo y las cosas, pero bueno, está en la obediencia también, porque es eso. A mí me pasó muchas veces de que capaz que la gente piensa que a veces papá es pastor, entonces él no diezma porque tiene beneficios. Yo cuando cobré lo primero que quería hacer ahí diezmar porque se quería demostrarle a Dios todo esto. ¿Se entiende? Que sea mi papá. Lo que pasa es que la A veces gente- perdón, a veces me tocó en mis principios, los momentos difíciles, dar mi diezmo y decir, bueno, devuélvemelo. Pero eso no sirve. Yo lo entendía, pero tenía el animal dentro mío y peleaba yo mismo conmigo mismo. Y decía, no, Señor, yo me vas a bendecir de otra manera, me vas a bendecir o no. No, yo en una oportunidad me enojé mucho y dije, ya está, no Dios más. Y después dije, no, ¿por qué no? Si Dios no tiene la culpa de lo que haya pasado conmigo. Y sí, Y entonces, bueno, pedí perdón y dije, no, porque no es algo con el pastor o con la pastora y conmigo. Es algo para Dios. Yo siempre entendí eso. Yo lo aprendí en la iglesia de los mormones, lo del diezmo. Y me quedó tan sellado que yo decía, no, es para Dios. Es el 10% de lo que vos ganás porque Dios te lo da. Ahora, Y me quedó eso y ya ¿está está. escrito en la Biblia que tiene que ser el 10%? Y es el diezmo. sí. Lo dijo que Abraham, el diezmo te daré, el diezmo es el 10%. Dijo Jacob, de lo que me dieres, el diezmo te daré. Pero en realidad es el 20%. Eso es más profundo. ¿Se dan cuenta que leemos y pensamos que lo tenemos claro? Porque yo ya conozco la historia de Caín y Abel, yo ya conozco la historia de Juan y ya está, voy a abrir mi iglesia, pero no sabes nada. ¿Se entiende? Sí. Sí, la verdad, somos... Sí. Cada día te Cuando entremos sorprende. en la doctrina del diezmo, que va a ser el otro punto, este más pequeño no, el otro, ahí vamos a explayarnos como estamos haciendo acá, pero con punto a punto, quién dice qué cosa. Entonces, lo del 20% es una profundidad más allá, ¿sí? Que no da de explicar ahora, vamos a hacerlo después, no es obligación. No, ahora hay que explicar. ¿Sí? Lo dejo pensando con eso. Y no les toca a todos, les toca a... No me hagan explicar eso, vamos a ir de para otro lado. ¿Dónde estamos? Alguien dijo, ¿es obligación? ¿Es obligación? Yo creo que no, pero nace de... En realidad sí, porque Yo si pienso Dios te como está uno dando... lo da, porque si vos lo das de corazón, es una cosa es darlo de corazón y otra cosa es darlo de obligación, como bueno, tomá, sé que lo tengo No, que pero hacer. no, pero es algo que está Ideal escrito, viejo, de billete viejo. es algo que está escrito, o sea que lo tenemos que obedecer, pero también hay que hacerlo de corazón, no podés venir y tirarlo. Claro. Toma, pastor, como ya he visto varias veces que... Y yo digo, pastor, ¿cómo? Pero eso tiene que ir con fe. Si das con fe, Claro. estás dando de corazón, ¿no? Si no, estás No, dando de corazón, y en no lo estás oculto dando. también, porque no hace falta que toda la iglesia vea O que también voy con el claro, sobrecito, sí, como sí. yo he visto que vienen y eso queda re feo.
Bueno, qué sé yo. O también Está el cada querer uno, dar. ¿no? A mí no me gusta eso. El querer dar para recibir rápido. Como que uno quiere que Dios lo bendiga ya. Y por ahí pasan 2 o 3 meses y por ahí no ves nada. Y vos decís, ¿pero para qué diezmo? Eso pasó allá en mis pagos ahora. Estaban emocionados por empezar a diezmar y decía, ¿por qué? Porque le iban a confirmar si quedaba fijo o no en el trabajo. ¿Qué pasa en alto algunas cosas de ignorancia, ¿no? Después yo traje la enseñanza por ahí, no como estamos hablando acá, pero sí un par de cosas. Y un comentario fue, funcionó lo del diezmo porque quedé. Lo tuve que dejar pasar, ese comentario, porque no daba de tener que mirá, Jacob, no puedo, porque vieron que es un montón. Pero eso es un comentario, como decís vos, errado, porque Claro, está dando con doble sentido, con interés, estás esperando algo. vos querés, te salteaste la confianza y te fuiste a la bendición. Lo hago por la bendición. Olvídate de que voy a sacrificar mi animal. Olvídate que mi vida tiene que ser una ofrenda continuamente. Olvídate de la obediencia. Olvídate de la fe. Se entiende que hay puntos importantes que tenemos que trabajar. Entonces, yo le pregunto, mi papá me preguntó, hablando de otra cosa, me preguntó, me dice, ¿vos a quién le das tu diezmo? ¿A vos, le digo? No, me dice, ese es un error. Yo detuve el tiempo y pensé, tengo que decir algo inteligente porque voy a quedar como un tonto. Y eso, pero nada, si me mató, por eso me mató. Preguntó él eso, ¿a quién le das el diezmo vos? Sí, uno se lo da a él porque él está acá, no te puedes tirar al cielo, pero la intención es que uno se lo da a Dios, a la obra. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Me explicó después. Pasa que yo cuando me preguntó, dije, ay, me fui busqué, ¿a quién? ¿A quién? Si le dije a él, dijo que no. Y me explicó lo siguiente. Vamos a hacer esto, ¿no? Cuando nacemos tenemos un porcentaje de Cristo, porque la acción de bautizarse es algo de fe. Cuando te bautizás, dice, recibirás el don del Espíritu Santo, vas a tener herencia con los santos y todo el discurso. Pero los ministros ya tienen un cierto Cristo ya adentro, ¿sí? Y entonces cuando me preguntan, me dicen, no, a mí no, al Cristo que vive en mí, a Dios. Dice yo. Y apenas terminó lo empecé a escribir, porque es buenísimo, digo, de verdad. De verdad. ¿Se entiende? Entonces la pregunta era, y muy válida, ¿es obligación o no es obligación? Es obediencia. Tal cual. Es sencillo. ¿Lo puedes hacer? Sí. Es como en todo, cuesta obedecer en muchas cosas. En el diezmo a muchos hermanos también les debe costar, como en todo, pero bueno, hay que hacerlo. Es así. ¿Es así? Qué lástima, pero a Dios, le decía yo a mi suelo, te voy a despido de ti, me voy. Había veces que yo me metía en cuenta por pago. Sí. Y me quedaba sin plata y dije, no hay ni que pensarlo, Mari, olvídate. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabó la plata también. Claro. Pero bueno, el Señor nos enseña a ser administradores. ¿Se entiende? ¿Cuál es la enseñanza de José con Faraón? La administración. Cuando tenés la vaca gorda, no te gasté todo. Guardá. Y así. Bueno, eso vamos a verlo en diezmo, más en profundo. Entonces la contrapregunta a esa pregunta ¿es su obligación ofrendar? Simple. Suena muy fuerte, pero la realidad es que ¿querés servir a Dios o no? Porque en algún punto de toda tu vida como cristiano yo lo vas a encontrar, porque es confianza, reconocer, bendición, obediencia, fe. Todo eso te encierra tu fe. ¿Entiendes? Sí, pero en la Biblia, ¿dónde dice eso?
En toda la vida nos dice prácticamente. Vimos ofrenda de animal, libación, la vida, la obediencia, la fe y lo material. Vamos a ir rápido. Por ejemplo, en la viuda de Sarepta de Sidón, ella tenía su hijo, el profeta Elías, había orado para que no llueva por causa del rey Acab. Entonces Dios le dice, anda al río que yo te voy a sustentar. Y Dios manda cuervos y manda animales para que beba del río y el cuervo le dé comida. ¿Sí? Se seca el río, se va, le dice, bueno, y ahora Dios le dice, anda a tal lugar que preparé una viuda que te sustente. La viuda no sabía que Dios la había preparado. ¿Entienden? Pero en los planes de Dios ya estaba determinado. Hay algo muy importante en ese, lo pueden leer ustedes en su casa, vamos a ir rápido. Ahí dejé los 2 puntos. Esto se trata de Reyes 17 a partir del 8. Lo de arriba, a ver, ¿qué? Eso lo vamos a ver más adelante. No te pierdas ahí porque no vas a entender lo que sigue. ¿Dónde estamos? Esto es muy importante porque el diálogo que tiene Elías con la viuda. Él le dice, tengo sed. Entonces ella le da agua. Tengo hambre. Y dice, bueno, pero solamente tengo esto y esto. Era el único sustento que tenía. Y Elías le dice, bueno, cociná, pero dame a mí primero. No le dice, dale a la criatura y después comamos lo que sobra. Y después suelta el mensaje de Dios, porque Dios dice, y entonces la viuda primero reconoce, solamente tengo esto, que tenía pensado comer y morirme. De ahí es donde dice Elías lo siguiente, pero tengan en cuenta ese punto. Cocinad todo lo que vos tenés, pero primero... Le dice en el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando él le pide que vaya a hacerle el pan, y ella le explica que la del único puñadito de harina y el único de aceite que tiene. Ahí Gaby dice crónica. ¿Acá? Abajo. ¿Dónde? Ahí. Eso es de la foto que nos ¿Esto? mandó el otro día, Ale. ¿Este está en el grupo? En la foto que nos mandó el otro día. Ah, Sí, después yo sé que escribo medio feo, pero es solamente una ayuda de memoria para mí. Punto importante. Primero, la mujer dice, la viuda dice, Jehová, Vive Jehová. tú, Dios. Elías dice, el Dios mío. No, el Dios de Israel. Ella vivía en Israel, o sea, el Dios de todos. Pero ella dice, tú, Dios. Punto importante. Elías le dice, bueno, que tenía hambre, la viuda le dice, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y voy a comer y me voy a echar a morir. Y Elías le dice, hacé, pero dame a mí primero. A mí primero. ¿Qué es eso más que una referencia de... Bueno, lo borré. Lo que hablamos. ¿Sí? Confianza en Dios, nos reconocemos, viene la bendición, por la obediencia conlleva la fe. Primer ejemplo de lo que habla. Vamos rápido a, creo que es Lucas 6:38. nombre de Jesús. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, volverá la medida.
¿Se entiende? A veces la plata se nos va como el agua, porque lo que no damos al Señor se lo damos a nuestras deudas, a nuestra comida, a nuestra ropa, a la corriente, lo que queda acá en la tierra. Marcos 12:41. La ofrenda de la ayuda. La ofrenda de la ayuda. Esto es algo parecido a lo que pasó con Elías. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué estaba haciendo? Prestando atención, mirando. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Usted cree que Dios no la bendició? ¿No la bendijo? ¿Bendició? No sé si bendijo. Yo creo que sí. Por eso no hay hay que poner de 1000 para arriba, como dicen las buenas iglesias. No, hermano, de tal para arriba. Un naranjito para ver. ¿No? O quizás es todo lo que vos tenés. O también hay locos que dicen, bueno, entregar celular, entregar reloj, entregar todo. ¿Ves? Y no es bíblico eso. Uno da lo que quiere dar al Señor. Bueno, pasaba en la escuelita también, que había nenes que decían, yo no traje, mi mamá no me dio, pero viniste vos, trajiste tu corazón. Sí, te decían, bueno, esa es la mejor ofrenda que Dios quiere. Entonces ellos se quedaban con, pero después voy a traer, bueno, cuando puedas traer, no es obligación tampoco, venís vos y entregás tu corazón. Levantaban ofrenda en la colita. Sí, estábamos con Mari. El año ¡Qué pasado. lucro! María. Y sí, no. No, pero claro, ella me decía, hay que enseñarles para que... Exactamente. Lo que pasa es que el mundo gira en una corriente de robo, de perversión, de que corrompe todo, pero la realidad es que... Pero ellos venían con eso y a veces te decían, yo no traje, y como que le daba vergüenza. Entonces yo les decía, bueno, pero entrega tu corazón, así así, que viniste. Y bueno, y era eso, para enseñarle eso, que ¿Está bien? es una ofrenda también. Está bien, y es lo mejor. Porque los chicos tienen que aprender la obediencia, aprender a... Bueno, lo que estamos hablando. Por ahí al punto, pero me parece perfecto a mí. Bueno, Logan cobra, bueno, él que no gasta porque lo manejamos nosotros, que somos sus padres, sus tutores, pero él aún, desde que antes de que cuando está en la panza, Maya ya cobraba la asignación o lo que sea que cobran ellos, y ya eso ya era separado como lo de él. Hasta ahora. Él te demanda y ni sabe. Después nos vamos a contar. Bueno, ¿ves por qué no hay un número de tal? Porque había gente rica que daba. Y esta mujer que era pobre dio lo que tenía. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que le dé todo lo que tenés? No. Se trata de la confianza. Si Dios no lo necesita. Y la iglesia, o el pastor, es bendecido por Dios. Si ustedes diezman o no, Dios lo va a bendecir de todas maneras. ¿Sí? El que predica el evangelio tiene que vivir del evangelio. ¿Sí? Es lo que yo hablaba con los chicos allá en coro. Chicos, si ustedes diezman o no, a mí Dios me bendice igual por mi trabajo que yo hago. Puede ser de acá, puede ser de allá, de donde sea. El Señor a mí me va a bendecir porque yo trabajo para Él. Ahora, ¿quién es beneficiario de la bendición de las ofrendas y los diezmos? Ellos mismos, nosotros mismos somos beneficiarios. Porque Dios nos bendice a nosotros. ¿Se entiende? Bien, este ya está. ¿Dónde está? Marcos. En Hechos 10 conocemos la historia de Cornelio, como la hermana. ¿Qué hizo Cornelio? Que llamó la atención de Dios. Era piadoso, oraba y hacía limosnas. ¿Sí? ¿Lo hacía para que lo vean? No, lo hacía para Dios,
con un corazón generoso y al Señor. Pero con eso no alcanzaba. Por eso era necesario de que alguien vaya y le enseñe. Y Dios mueve los cielos, abre, molesta a un fulanito, manda ángeles para allá, visiones por allá, y lo trae a alguien que le enseñe, que es Pedro. ¿Sí? Seguimos con, vamos a ir rápido a Proverbio 11:25. El alma generosa será prosperada. De que saciare, él también será saciado. Lucas 6:38 se lo leyeron recién. Estos son algunos de los pasajes que hablan sobre el dar y la ofrenda y sacrificios y todo eso. La Biblia está llena, yo solamente puse algunos nomás, para tener una visión de que más allá del tiempo de la ley hay algunos consejos que tenemos para nosotros. Ahora viene más duro, que es el Corintios, 1 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para con toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de vosotros acción de gracias. Versículo 8 dice: para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En el 11 dice: acción de gracias. Sí, miren que tienen una S como si muchas. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y sigue. Hay mucho acá, pero vamos a seguir avanzando un poco más. Hebreos 13:13. No es 13, es 13. Pasa que no sé qué dice ahí. 13:15. Era un 15, mirá. Sí, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esto entra en lo que veníamos diciendo. Nuestra vida también es una ofrenda a Dios. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otro ejemplo de que nosotros somos el sacrificio de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ruego que, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. La palabra santo significa apartado. En este caso sería apartado de la corriente del mundo, apartado del pecado. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa vuestro culto racional?
¿Alguna idea de por qué dijo eso? O sea que si nosotros nos presentamos a Dios como sacrificio vivo, nuestro cuerpo, santo y agradable a Dios, eso es nuestro culto racional. ¿Pero qué significa eso? Vieron que cuando alguien se comporta de una mala manera, a veces dicen, está actuando de una manera irracional, de una manera no pensante, de una manera... Entonces, cuando dice acá que es vuestro culto racional, se refiere a que lo hacemos porque sabemos, lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque estamos conscientes. Razonamos, no estamos haciendo. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque la manera que venía así sigue. El último, porque la hora se fue, Malaquías 1. Este es uno de los pasajes donde podemos ver cómo Dios sí ve todas las cosas. O sea, es otra de las tantas muestras de cómo Dios está atento a todas las cosas. Esto un poco responde a lo que decías, a lo que decíamos todos prácticamente, de que a veces vamos enojados o por obligación o con quejas o lo que sea. Y también lo ve Dios y también pasó. ¿Sí? Y así que vamos a leerlo. El 1 al 7 dice, vamos arriba, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensás que la mesa de Dios es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Que el pueblo se cansó y agarraba y hacía, a ver, hay que darle a Dios. ¿Cuál sobra? ¿Cuál está enfermo? ¿Cuál vamos a descartar? ¿Se entiende? Es lo que también hacemos o pasa con nosotros, ¿sabes? Como decíamos usted. 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo puedes agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre el altar de balde? Yo no complaceré. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces es bastante profundo, porque acá nos está dejando en claro que Dios acepta ofrenda, como con Caín y Abel, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín, pero los dos hicieron ofrenda. Los dos pensaron el mismo día ir a ofrendar a Dios, los dos lo hicieron, pero fue aceptada solamente una. ¿Entiendes? Y acá lo está diciendo de vuelta. No aceptaré, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
así como este pasaje, hay unos cuantos más donde Dios se disgusta con el pueblo por el corazón perverso de ellos. ¿Sí? Bueno, solamente nos quedó ese último punto. Y... a ver qué borro esto. Vamos a verlo rápidamente. Segundo Samuel 24. Pongan algo ahí. Y vayan a Crónicas 21:18. Creo que primera Crónicas 21:18. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ya estamos terminando. Bueno, en esta historia vamos a ver... Bueno, vamos a ver. El 2 Samuel, capítulo 24, dice el título: David censa al pueblo. Y dice: volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel e incitó a David contra ellos, que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Verso 2, capítulo 2 dice, versículo 2 dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Cuál era la macana acá? Pues yo mucho tiempo no entendí por qué Dios se enojó tanto. Pero el versículo 1 del capítulo 24 dice: volvió a encenderse la ira de Dios ¿contra quién? Israel. Contra Israel. ¿Sí? Así que presten atención. Dios se enoja con Israel. Dios lo incita a David para que haga el censo. Ahora, ¿qué significaba hacer el censo? Significaba saber cuánta gente y cuánto poder militar tenía el rey. Y sabemos que todas las guerras, como dice la canción, no es mi guerra sino la de Dios. O sea, en toda la historia de Israel, siempre que dio la victoria fue Dios. No importaba el número de cuánta gente a caballo, cuántas espadas, cuántos escudos tenía el imperio, sino que la batalla y la victoria siempre fueron de Dios. O sea, averiguar cuánta gente tenés vos para la guerra era como decir el señor Correte que yo ahora soy fuerte. ¿Se entiende? Anotarle la macana. Y ahora vámonos a Crónicas 21:18. Primera Crónica 21:18. Pero dice el versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. ¿Se dan cuenta? Ya terminamos, Nico. Ya estamos ahí. Bien, ¿me siguen? En un capítulo, la misma historia dice que Dios se enojó contra Israel.
e incita a David a hacer el censo. Pero en otro libro dice que Satanás se levantó contra Israel. E incita a David para hacer el censo. Y vamos a ir ahora a 1 de Reyes 22. Este es un pasaje bastante conocido porque es bastante predicado por el pastor, para que podamos entender que hay otro espacio y bueno, el gobierno y que Dios es soberano. ¿Sí? La idea acá es acabar con el rey Acab. Entonces Dios lo que hace es 22:20 dice: y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. ¿Quién eran los que estaban ahí con él? El 19 lo dice, yo vi a Dios sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él. Bueno, en el 20 dice: ¿quién nos inducirá para que suba y caiga? Y uno decía de una manera, otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Dios y dijo: yo le induciré. Y Dios le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. El 23 dice, el profeta le dice ahí en la corte: y ahora he aquí, Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Dios ha decretado el mal acerca de ti. No. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El que tiene el control total de todas las cosas es Dios, que Él es soberano. Ahora vamos a decir, bueno, ¿por qué tiene que ver esto con las ofrendas? Porque estamos hablando de las ofrendas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Primero es importante que entiendan esto. Dios incita a David usando a Satanás porque Dios le manda a todos. Así de sencillo. Ahora, ¿dónde está la enseñanza de la ofrenda o por qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de las ofrendas y lo material y la obediencia y el animal y todo eso? Y esto lo vamos a encontrar en Samuel 24 que leímos recién. Vamos a ir rápido y ya terminamos. Bueno, acá está. Pero para entender la historia completa tienen que leer los dos libros, así que tengan un dedo ahí y el otro en Crónica 21:18. Bueno, ya conocen esta historia, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos?
David se escapó, Dios se enoja porque fue obviamente para castigar a los que se murieron, porque se murieron no porque, pobrecito los que se murieron, sino que se murieron porque estaban pecando, porque por algo Dios se enoja contra Israel. ¿Sí? Murieron un montón de gente, miles, no sé cuántos. Dice el número igual. Bueno, ¿qué pasa? Yo le dije a David, ¿qué querés? ¿Hambre, guerra o 3 días en mi mano? Entonces David dice, 3 días en tu mano, porque sé que aunque sea vos tenés misericordia. ¿Sí? Entonces de repente aparece un ángel, porque David lo ve, a un ángel, saca una espada y hace así y se muere un montón de número de gente. ¿Sí? Para eso tenemos que pararlo en tiempo y espacio, porque en ese tiempo no había computadoras y cómo sabían el número exacto de la gente que se murió. Eso significa, primero, una cosa. Imaginémonos de que acá está la torre y acá está David. Y dice que vio un ángel con una espada en un lugar. Y cuando mueve la espada, mueren un montón de gente. La Biblia no te dice el tiempo y espacio, pero yo creo que habrá pasado un rato, porque ¿cómo supieron cuánta gente se murió? Puede ser de que haya estado un rato el ángel ahí hasta que contaron a todos los muertos, o puede ser de que el autor del libro, como ya tenía la interpretación del Señor, pone el número porque obviamente Dios lo sabía. Bien, así que vamos a ir a Crónica. El 21:17 dice, y dijo David a Dios, no soy yo... 70.000 hombres murieron. Bueno, a ver, el 21:15 dice, y envió Dios al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Dios y se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía. Le dijo al ángel, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Dios estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Dios que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Dios ordenó a Gad el profeta, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Dios en la era de Ornán Jebuseo. ¿Se dan cuenta que le pide que haga un altar? ¿Y el altar era para qué? Para sacrificio. O sea, de vuelta aparece en la historia la importancia de las ofrendas, del altar, de los sacrificios. Y le dice que construyó un altar de Dios en la era de Ornán y Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Dios, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. O sea, acá aparece otra persona que se llama Ornán, que de repente ve algo, un ángel que está haciendo un requilón. Fíjate el espanto que tuvieron, que sus 4 hijos se fueron a esconder. Viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra delante de David. Imagínate, la persona esta estaba trabajando, ve un ángel, sus hijos se asustan tanto que se van a esconder. ¿Y qué hace? Ve de repente que también ve el ángel y ve al rey que viene a Antai. Y se postra porque es el rey. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Dios. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña. Y trigo para ofrenda.
te das cuenta que acá aparecen dos tipos de ofrendas. La ofrenda de los cereales, porque dice trigo, y aparece el animal para el holocausto. Y dice, para la ofrenda yo lo doy todo. ¿Sí? Esos versículos nos están detallando a una persona que no le importaba. Te doy todo, te doy el lugar, te doy los animales, todo. Está bien, si vos ves semejante bicho arriba con una espada, calculo que ya no te importa nada, ¿no? Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Otro principio sobre las ofrendas. O sea, esta historia te está tirando un montón de información sobre lo que leímos.